Bienvenidos a Finanzas y Abundancia. Gracias a Hatsu y a Domex por permitirme tener una entrevista que es una conversación que estoy muy segura que va a ser muy aleccionadora, muy honesta y muy transparente. Bienvenido, Tuto. Gracias. Gracias por estar aquí. Bueno, realmente aquí hablamos de dinero, de finanzas, de problemas reales y sobre todo esa relación que va más allá de las fórmulas. Le tiene miedo al dinero. Yo ver una plantilla de Excel con un presupuesto, eso me mata. Y más si es personal. Es como todavía más friki. Por eso yo tengo a Sheila, que es quien se encarga en mi vida de toda la parte económica. Pero tuve que aprender a la mala. Sheila es su esposa, por si alguien, ¿verdad? No la conoce. Pero Sheila sirvió como en un momento muy oscuro de mi vida, como un escudo, y me blindaba. Que puso orden. Sí, y puso orden, y además de eso, como que me disfrazaba las cosas para que yo creativamente pudiera funcionar. Okay. Entonces, eso se lo voy a agradecer de por vida. Todavía yo siento que ella a veces me dice la cosa quizá media, para que yo no me complique, pero sí me jala los moños cuando me paso de presupuesto. Cuando te va de... Sí, porque me voy y entonces siempre. ¿No te da miedo perder o sea, como que comprometer la familia en un proyecto lo que más pasa, de la cuenta? Yo no creo que mi locura llegue a tal punto, porque yo no tengo control total. Ya cuando Sheila pone un freno y dice que no va de aquí, ya ella... tú sabes. O sea, mi límite... Y a veces esto me va a desfavorecer completamente. A veces cuando ella me pone límite económico, surgen cosas espectaculares. Porque yo tengo que recurrir a un recurso creativo que siempre saco quizá de abajo. Entonces, yo mismo me sorprendo y digo, mierda, esta vaina. Que yo creo mucho en el tema de que el dominicano es brillante justamente por la necesidad. O sea, cualquiera saca de abajo porque no tiene una tranquilidad de un ingreso estable, y sobre todo en el arte. Totalmente. Y, o sea, me pasó una vez que yo fui en el 2002 a México y yo veo a toda esta... yo estoy en Televisa de México y están estos cuates así como que todo el mundo trabajando. Naco. Sí, y como que todo el mundo hacía como una sola cosa en el canal. Y yo le decía, loco, pero ¿cómo? O sea... y el productor aquí hace esto. Y me dicen, no, es que nos especializamos en una sola cosa. Y entonces yo digo... El dominicano, el productor dominicano, tú lo sueltas donde sea. Te presenta la noticia, te escribe la noticia, te hace la luz, te hace la cámara, te hace virtual. O sea, sale a vender. Sale a vender. O sea, y es algo sorprendente. Entonces, cuando vinieron la gente de Got Talent aquí, que vieron que en una me dicen, Chicho, ¿quién es tu director? Y yo, bueno, yo. No, pero el director bueno, yo. ¿Y quién te maneja la parte de contenido a la gente? Y yo, bueno, yo. Y entonces, eso fue como... Ellos se sorprendieron porque ellos te mandan una guía que se llama Biblia. Entonces, obviamente, por nuestras carencias, tuvimos que adaptar esa Biblia a un formato que funcionara para República Dominicana. Entonces, una sola persona hacía múltiples cosas. O sea que eso viene mucho de la misma necesidad. Totalmente. Claro. Totalmente. Uno se acomoda. Sí. Mira, ¿qué aprendiste del dinero en tu infancia? Tú sabes que yo no tenía hábito de ahorro. Llegué a tener una cuanta alcancía, pero yo recuerdo que mi mamá era la mujer más apoyadora del universo. Y mi mamá sí manejaba como que el dinero de los caprichos. Los gustos. Exacto. Yo quería una computadora. Mi mamá ahorró y me compró un maquinón de computadora. Nosotros veníamos clase media, o sea, mi papá fue un hombre súper trabajador, pero no fue un hombre que el dinero para él no era importante el dinero. Para mi papá la palabra o el ayudar a una gente era como lo más importante. Entonces a mi papá le llegaban ofertas económicas grandísimas de otros formatos o otros canales de televisión, como mi papá era productor, y mi papá decía, el show del mediodía para mí es lo más grande. Entonces yo no voy a dejar algo que es como mío, un hijo. Que es un hijo para él. Entonces
yo no vi grandes abundancias, pero tampoco tuve como un hábito de dinero. Mi mamá no me enseñó, nadie me enseñó a manejar dinero. Entonces, yo tuve que aprender a manejar dinero a base de los tablazos cuando me convertí en adulto. Ok. Y si tu padre no hubiera tenido esa presencia en los medios, ¿tú crees que hubiera seguido el mismo camino? Yo no tengo la menor idea, pero te explico. Yo siempre fui muy curioso. Okay. O sea, desde niño yo quería ver cómo las cosas funcionaban en la vida. No había un juguete que yo no desarmara. Yo necesitaba ver cómo ese mundo adentro del juguete. Aunque sea en robótica hubiera terminado. Yo hubiese terminado haciendo robots, que me fascina. Me fascina la robótica. Todavía está a tiempo. Sí, créeme que Claro. lo he pensado. Claro. Armo mis robocitos, o sea... me encanta ver cómo trabaja ahora mismo la inteligencia artificial, claro. Me fascina. O sea, pero yo creo que el hecho de yo ser tan mal estudiante, tan indisciplinado y que me botaran de tanto colegio, me llevaron a un canal de televisión porque cada vez que me botaban del colegio me mandaban para el trabajo. Vete para donde tu papá porque ya no te aguanto aquí. Entonces, el universo que vi me pareció fascinante porque o sea, tenía toda esa parte técnica, tenía esa parte artística. No, y hay que pensar también en esa época que las computadoras, o sea, como que había una parte de tecnología que uno no la tenía en casa. Claro. O sea, no es como ahora que cualquiera entra a YouTube y ve... Uno tenía que esperar el Chavo del 8 cuando se acababa el Chavo del mediodía. Exactamente. O sea, no era de que... O sea, realmente era fascinante. Sí, y yo era tan pequeño que yo pensaba que, ahora que tú recuerdas el Chavo del 8, yo decía... Me estoy aquí matando. Papi, ¿dónde es que se graba el Chavo del 8? Porque yo pensaba que era ya mismo del canal, como lo daban allá. Claro. Y él me dijo, no, mijo, eso es en México que lo hacen. Entonces, para mí era un mundo, la televisión se convirtió en un mundo mágico, donde yo no entendía que la gente era famosa. Para mí era lo normal. Eran esta gente que iban a mi casa y pasaban qué sé yo, una noche, y eso una también, tarde. alguien antes salía, por ejemplo, en una revista, en una portada, y era como que duraban un año entero, fulano. Entonces, ya el que salía en televisión era Dios. Claro, el Instagram de la televisión, de la República Dominicana en los 80, era el show del mediodía. Claro. Era más grande, porque, o sea, imagínate que eso era lo único que se veía. Entonces, las estrellas salieron de ahí, las grandes estrellas que nosotros tenemos hoy, las glorias. Un Freddy Veragoico participó, Jackie Núñez participó, o sea, Soy la Luna, Tania Báez, y me faltan. O sea, que ese un productor en gente. ti nace desde ahí. Viendo sí, ese totalmente. ejemplo, yo no viendo sé. ese Mi papá fogueo. quería que yo fuera médico o abogado. Mi papá quería que yo fuera lo más lejos posible de la televisión, porque para mi papá esto era tan difícil que él decía que yo no lo iba a poder hacer. Okay. Y más en el momento que se encontraba la televisión, cuando ya yo comienzo a madurar, que era en la etapa de declive más grande. Okay. Y más el show del mediodía, que había contraído deuda. O sea, el proyecto no le iba bien. Había tenido una muy mala y él no quería venta. Que tú empezaras... No, para nada. Yo te conocí en una charla donde hablabas justamente de ese estigma de ser mal estudiante. Sí. Y muchas veces... esos muchachos que dicen lo botado, que van rodando de colegio en colegio, no sé ahora, antes yo siento como que no querían coger lucha con ellos. Sí. Y era más fácil botarlo. Claro, yo pasé por 7 colegios. Okay. Ya tú te puedes Entonces, imaginar. cuéntame para esos muchachos que están quizá como ahí, o padres que de eso no se habla mucho. O sea, a veces como que se condena porque tú quizás fuiste malo en algo, claro, o fuiste rebelde en algo. Y mira como tú quizá eres brillante en cosas que no son el trabajo 8 a 5. Sí, bueno, a mí me pasaba que a mí me parecía tan aburrido el colegio. Como que entonces también ese aburrimiento se traducía a yo inventar y llamar la atención. Entonces, de yo pasar a quemar los compendios de sexto de primaria en el techo del colegio, a hacer cualquier travesura. Una vez yo encontré en uno de los colegios, en el Buen Pastor, encontramos que se había desconectado un enchufe
y quedaban los cables. Y si nosotros lo pegábamos, hacíamos un corto que el breaker se disparaba y se apagaba toda la planta de arriba. Ya tú sabes. Entonces, nosotros veíamos la posibilidad de no tener que coger clases por un buen rato hasta que encontraran el breaker. Entonces, eran siempre travesuras. Si veíamos la posibilidad de sacar una mata de un tarro y meterla en un inodoro, créeme que lo llegábamos a hacer. O sea, tú no te puedes imaginar la cantidad de cosas que me pasaron, pero no había cómo canalizar. Yo no tenía la manera de cómo canalizar esa parte creativa en algo productivo. Y de repente, cuando yo me veo con una computadora y veo que me puedo meter en un mundo y puedo crear, de repente toda esa energía ya la dedicas. La convierto ahí. Yo recuerdo que la primera computadora que mi papá me la compró, fue quillao, y me compró un trapo de computadora, pero un trapo. O sea, yo era la vergüenza. Yo le había anunciado a todo el mundo en el barrio, mi papá me va a comprar una computadora. Cuando me llega un monitor monocromático, cuando ya toda la computadora era a color, tenía, o sea, nada, no tenía nada. Era un teclado como que con DOS y tú nada más escribías. ¿Y para qué era? Yo no Porque sé. No era para hacer yo me imagino que era para mantener, eso era para mantener quizá un programa de administrativo de una compañía, y él me compró el trapo más grande porque él no sabía. Pero, mírala ahí, ahí está la computadora. Y yo estoy con este trapo y todos los amigos que vienen a ver la computadora están ok. Y se explotan de la risa con el trapo de computadora que yo tengo. Pero lo mágico de eso fue que yo le dije a mami, yo creo que yo puedo ponerle cosas a la computadora, porque yo destapé la de un amigo mío y yo vi que tiene esto y esto y esto, y dice, bueno, pues yo te la compro, mijo. Y me fue comprando piezas, y de repente yo veía que había una vaina que se llamaba el internet. Claro. Y que nada más necesitaba un módem, y yo le pedí a mami un módem, y yo meto un disquete y el módem marca, y marcó Australia, y de repente yo estaba conectado a internet y llegó una cuenta a mi casa larguísima, el internet lentísimo. Yo no entendía lo que estaba pasando con el internet, pero de repente ya yo me había conectado a internet, y eso se convirtió en una cosa donde al menos de un año o un año y algo, ya yo tenía una computadora mejor que la de los amigos míos, pero yo la había armado. Okay. Entonces, el inventar, jodí muchísimas piezas. Claro, sí, porque nada más no es lo bonito. Exacto, pero le perdí el miedo a desarmar y a ver cómo eso funcionaba. O sea, no hubo una computadora que yo haya tenido que yo no haya desarmado. Okay. Hasta el sol de hoy. Yo vivo, o sea, yo ahora uso Mac. Tú te puedes ir bien con una tienda de reparación de celulares. Mira, de verdad me fuera como bien. Como en hobby. Óyeme, te lo juro. Claro. No hay una cosa. Si a mí se me rompe mi pantalla del celular, el primero que yo pido mi pantalla, yo mismo la cambio. Claro. Me encanta. Eso hace falta siempre. Cuéntame entonces tu primer cuando toma forma tu proyecto. ¿Cuándo fue? Mira, yo estaba en la universidad y para mí era horrible ir a la universidad. ¿También? Yo estaba estudiando publicidad, y lo mágico de la universidad fue que me topé con grandes amigos que pensábamos igual, pero de repente si había un trabajo que había que hacerlo escrito, o algún trabajo que yo decía, mierda, esta vaina no es. Y yo le decía, profesor, yo le puedo entregar... ¿Aún siendo publicidad? Sí, yo le puedo entregar un video en vez de hacer todo escrito. Y yo recuerdo que hicimos un trabajo estábamos haciendo como un trabajo, hicimos un trabajo de la prostitución, y me fui yo y dos amigos, dos compañeros del curso, a grabar una entrevista con varias prostitutas, y el entender el por qué, y cómo lo hacían, y cómo pasaba. Y eso me pareció algo mucho más interesante, y yo le puse el alma a eso. Y yo lo hacía con una cámara que me robaba de Televisa, de la compañía de mi papá. Entonces me llevaba mi cámara profesional a las 8 de la noche, que yo sabía que nadie me iba a pelear, y la devolvía después como a las 1 de la mañana, porque papi, si veía que yo estaba trabajando con esa cámara, me mataba. Pero yo recuerdo que un día veo yo que están buscando productores para Mango TV. Y yo sé que mi papá y Juan Luis eran en llave. Entonces, pero yo no le podía decir a mi papá que yo iba a trabajar en un canal de televisión, ni muerto. Porque tú estabas estudiando. Yo estaba estudiando publicidad. Y de repente yo fui y me reuní con Juan Luis, me reuní con un productor que después me dice, óyeme, me encanta tu vibra, me encantaría que tú vengas y le presentes un proyecto a Juan Luis. A nivel de vibra. Sí, a nivel de vibra, hablamos como que los dos teníamos como la misma mente de eso, y él era el director del canal, se llama ya Manuel Jiménez.
Y Jan Manuel tenía una mentalidad muy gringa, lo cual me pasaba a mí. La discusión en mi casa eran, ¿por qué el show del mediodía no se ve como MTV? Okay. Y ese pensamiento me fue trabajando a yo entender el por qué. A un tema de iluminación, un tema de cámara, un tema... Como que fui buscando hasta que yo pude encontrar cómo era que un asunto estético se traducía a que aquí una sola gente hacía muchas cosas y no le daba el tiempo. Entonces, yo agarro y le digo a Juan Luis, mira, don Juan, ¿cómo está usted? Tuto, mijo, ¿cómo tú estás? ¿Cuántos años? Dime el viejo tuyo. Bien que yo. Y mira, nosotros estamos buscando proyectos que conecten con jóvenes. Qué bueno que entonces tú eres productor. Yo, bueno, sí, yo he trabajado, he hecho mi cosita y eso. Dice, ¿y qué idea tú tienes? Dice, bueno, yo tengo una idea de un programa donde 5 jóvenes debaten un tema de diferentes puntos de vista. Cada quien con una personalidad. ¡Me encanta! Yo me lo inventé ahí mismo. Ahí mismo, ok. Y el proyecto agarra y me dice, bueno, pues tráeme todo aquí. Y yo... Todo es incluyendo talentos. Todo talento, todo eso. Pero ya yo tenía luz verde con Jan Manuel y ya yo me veía como que arrancando, pero mi papá me dejaba en Unive y yo cogía y me devolvía en taxi hasta a Mango y después volvía y me iban a buscar a Unive o me iba de Mango para mi casa. O sea, mi papá no se estaba dando cuenta de esa operación en lo absoluto. Y yo recuerdo que cuando yo le presento a Juan Luis el proyecto se llama Conectados. Me acuerdo. Sí, y 2003. Y cuando yo tenía 20 años. Y él me dice, mira, ¿cómo vamos a hacer esto? Esto lo vamos a hacer asociado, en participación. Yo no... Nada de lo que él está diciendo. ¿En qué idioma él te Pero él me está diciendo, si lo vamos a hacer asociado, quiere decir que estamos poniendo dinero, también. que yo voy también, y que si lo... bueno, yo le dije, asociado. O sea, yo quiero estar asociado al proyecto. Pero yo no entendía las implicaciones económicas que eso tenía. Bueno, pues yo tuve que coger un préstamo a mi tío y me dijo, mira, te lo estoy prestando, tú me lo devuelves, pero te lo presto, no te lo regalo para que tú entiendas el valor de esto y que tú me tienes que devolver ganancias. Digo, interese con... Digo, no, interese no. Tú me tienes que devolver el dinero de tus ganancias. O sea, que tú tienes que ganar dinero. Pues... Pero entonces no tenías que pagar ninguna mensualidad ni nada. No, era simplemente el medio del dinero, pero de mis ganancias yo tenía que devolverle. O sea, que procura tener ganancias. Y de repente... Y entonces aportaste de mi mitad. Sí, yo puse mi mitad. Y yo con 20 años estoy asociado y tengo un programa de televisión mío de mi propiedad. Con Juan Luis Guerra. En su canal. Entonces, de repente, estoy yo ahí y este programa no deja un peso. No porque vende era muy nuevo. Nada. Y yo pensaba que, bueno, se iba a ver bonito, se iba a ver como MTV y que iba a romper. Rompió en un segmento, pero no había una gestión comercial. Claro. Y a lo largo de mis días, o sea, ese proyecto fue un éxito para yo enseñar lo que yo podía hacer, pero fue un fracaso comercial. Okay. Mango cierra y Juan Luis me dice, bueno, tú te puedes llevar tu proyecto. Me llaman de Teleantillas y yo asumo la misma posición. Yo soy dueño de mi proyecto. O sea, ¿nunca dejaste de trabajar? Duré un poquito sin trabajar ahí. Okay. Me fui para AME, Canal 47, pero la dinámica no me gustó para nada. Ah, ¿tú venías de Mango? Sí, yo venía de Mango, que tenía todo nuevo, una libertad, y después me meto en AME, que no tiene como esta misma misma cultura, y salí rápido. Pero me llaman ahí mismo de Teleantillas, me llama el señor Valentín Báez, y Valentín me dice, Tuto, me encanta el proyecto Conectado, tráelo para acá, para Teleantillas, lo queremos. Y yo dije, Conectar 2. Y yo, bueno, aquí hay algo. Entonces, cuando arrancamos, súper bien. La gente vuelta loca. Y estábamos en un canal nacional, que no era lo mismo que un canal UHF, que era de cable. En esa época, o sea, esa audiencia en las provincias era altísima, porque eso no tenían nada que hacer. Exactamente. Entonces, al vernos en el país completo, ya el proyecto toma otra forma, pero la parte comercial sigue igual. Yo le había hecho... ¿Y no te sentaste a analizar que te hacía falta esa parte comercial? No. Es que el proyecto... Yo era tan artista en ese momento que yo simplemente me enfocaba en que mis talentos se vieran bien, que el programa tuviera un impacto. Pero ese brazo comercial
era quizás la parte más importante del proyecto. Claro. Y lo vine a entender muchos años después de muchas fallas, porque esa no fue la última. Yo después tuve otro proyecto con Milagros Germán. Después de ahí, yo decido separarme de Conectado y se lo vendo a los mismos muchachos del programa, porque yo decía, ya yo cumplí un ciclo con esto y esto no me está dejando dinero. Yo nunca pude llegar a pagarle un mes a los muchachos. Los muchachos vivían de los intercambios y vivían porque les gustaba salir en televisión. Era para ellos... Como sí, un portafolio. Sí, eran muy pocos jóvenes en televisión y además... las otras cosas que ellos podían hacer, que eran presentar en tarima, ahí estaba Joel López, estaba Enrique Cuelli, Lorena Pierre, y habían otros más. Entonces ellos decían, bueno, estamos logrando nuestro sueño. Para mí, igual yo lograba mi sueño con hacer un programa de televisión y tener una voz que yo podía decir lo que sea, o plantear temas, y de cierta manera pertenecer a un grupo de la juventud importante, y que eran temas que no se hablaban. Por ejemplo, mi mamá o mi papá nunca hablaba de la masturbación conmigo o de ningún tema sexual. Y en este programa lo abordábamos desde distintos puntos de vista con un profesional invitado. Entonces, tocábamos... Servía como de aprendizaje también. Sí, era para todos. Muchas veces yo me topaba con estadísticas de niñas embarazadas que yo lo vine a conocer a través del programa. Entonces, para mí fue muy iluminador, pero llegó un momento donde se convirtió en una carga porque yo no tenía vida. Yo vivía para hacer ese programa. El programa salía diario. O sea, imagínate tú hacer este programa diario y que un invitado se te caiga y tú tenés que inventarte lo que sea. Eso era mi día a día. Entonces, ese proyecto, Milagros Germán en ese momento decide separarse del productor que tenía, de Chévere Nights, y me llama. Y para mí, ya yo estaba en grande liga, porque yo estoy trabajando con la diva de la televisión. O sea, Milagros Germán me llama y yo frené el mundo. Entonces, Milagro me dice, Tuto, mira, me interesa que tú me produzcas Chévere Nights y produzcamos un proyecto nuevo. Y nosotros hicimos una serie de televisión que se llamó Chevy 85, que era esta guaguita rodante, que estaban Sergio Carlos, Honey y dos compañeros más, donde ellos iban haciendo un documental por todo el país, a través de, o sea, documentando la gastronomía típica dominicana. Ay, pero qué chulo. Era muy lindo. Entonces, la idea de que andaban en un Chevy del 85, un motorhome, y que se le dañaba, le permitía como que la aventura darle como un giro y que ellos tuvieran que aprender de miles de cosas que no estaban en ese. Era como que Milagro los mandaba a hacer este documental y entonces ellos arrancaban y vivían esta aventura. Pero el proyecto fue lindísimo. Se veía MTV, pero tuvo una comercialización horrible. También. O sea, la persona que se buscó para vender ese proyecto nunca había vendido un proyecto televisivo y no tenía tampoco el drive. Porque a veces tú... O sea, y más adelante te contaré, en Got Talent hubo mucha gente de su primera vez en algo. Pero yo buscaba un drive. Andaba en sintonía. Sí, y andaban con un deseo, que sabían que este proyecto era mucho más grande que nosotros. Y que su responsabilidad iba a quedar marcada para siempre ahí. Y que lo que iban a vivir iba a ser algo que lo iba a transformar. Entonces, tú te das cuenta ya, con el tiempo, tú te das cuenta quiénes puede ser esa gente. Esa persona no asumió el proyecto como debía y... ¿Por qué ese proyecto aguantaba un programa entero? Claro, eran 45 minutos, era una serie. Exacto. Era una miniserie cuando todavía Ciudad Nueva no había salido. Y era un proyecto donde tú tenías tantas integraciones comerciales. Estamos hablando de comida típica, viajando por todo el país. Tú tienes gasolinera, tú tienes la comida que tú te paras, tú tienes cerveza que te puedes beber en el camino, tú tienes todo eso. De todo. Y no hubo una gestión pensada para... Óyeme, hasta los mismos conflictos. Me entré a un hotel que nos brindó... o sea, se podían resolver muchísimas cosas que al final no se hicieron. Entonces, eso fue un fracaso. Y o sea, tú vas coleccionando fracasos. Yo iba coleccionando fracasos y yo decía, ¿me seré yo bueno para esto? Ok. O sea, yo no tenía... Yo venía de problema y problema y problema.
Y de repente... Y en tu casa me imagino que... En mi casa mi mamá fue la mujer más apoyadora que yo... Bueno, porque te veía trabajando. Claro, me veía trabajando, pero también me veía viviendo un sueño. Claro, claro. O sea, yo no quería hacer otra cosa. Cuando mi papá descubre que yo estaba siendo conectados, eso fue un pleito grandísimo. Y yo le dije, viejo, esto es lo que yo voy a hacer para el resto de mi vida. Yo me fui de la universidad y yo dije... Esto es lo que voy a montar una compañía productora. Y tú te estás volviendo loco. Tú te estás volviendo. Mira cómo estamos nosotros. Quebrados. ¿Qué sé yo qué? Y él pagando me hablaba desde cuarto. Claro, me hablaba desde sus temores. Claro. Entonces, mi mamá era la mujer más retá que había o sea, tú no le podías decir mamá que no. Porque tú le tenías que dar una razón del por qué no. Entonces, yo creo que yo heredé esa parte de mi mamá. Y ese drive. Y yo decía, viejo, es que la vida nada más es una. Yo no me voy a... nadie me va a contar esta vaina. Nadie me va a contar esto. O sea, y entonces yo dije, ¿a qué yo le estoy dedicando tiempo? Yo quiero hacer este tipo de proyectos o quiero vivir en un 8 a 5 para nada. Yo puedo perfectamente durar un mes trabajando en un proyecto, que no es trabajo, estoy viviendo una experiencia, y después de repente cojo unas vacaciones de otro mes y viví la vida y después vuelvo, súper hippie, pero me funciona. Y nada, es como un lifestyle. Entonces, luego de eso, me va muy mal porque me botan de Chévere Nights, porque también yo era... Esa misma indisciplina del colegio la pasé para allá, porque no entendían muchas cosas de cómo yo pensaba. Y tú eras malcriado, Tuto. Bueno, sí, yo era... Pero le daba su bocha a la gente. Sí, pero, concho, le tenía que ser una vaina muy grave, porque yo trabajo con mucha pasión. No quiere decir que que este tigre se apasiona y te dice para nada. No es mi estilo. Ahora, yo he tenido temas con camarógrafos que han sido públicos, porque un camarógrafo puede, coño, joderte un programa y joderte, coño, en vivo, y tú dices... Después de esa faja que tú estás ahí, te dice camarógrafo... Y que no se vea nada de lo que tú quieres. Me pasó en Got Talent que estábamos en COVID y uno de los camarógrafos que tiene los tiros de los jueces, el corto de Nashla y de Wadis, el corto, estamos hablando del primer plano, está ahí, cerrado. ¿Cuál es mi cámara de esta? Mira aquí. Yo estoy aquí cerradito. Mira, lo que se va a ver es esto. Ahí. Y el tipo está, el día del ensayo, me dice, viejo, tú acabas de llegar, suéltame ese celular y ponte aquí, vamos, cógeme la cámara. No, yo me sé eso, tranquilo, Tuto. Yo estuve contigo el año pasado aquí. Ok. Había tanta gente que yo no me acordaba. Bueno, está bien, el tigre me dijo que sabe. Y yo veo que está todo el mundo en sus ensayos, en su cámara, y está este pendejo sentado en uno de los sillones viendo los ensayos, como que él es el productor ejecutivo de la vaina. Y yo me siento como al lado de él y yo estoy como ahí, está bien. Cuéntame, papá. Cuando vamos en vivo, compadre, el tigre le dejó headroom. Sube la cámara para que la gente entienda. Mira, el headroom que aquí está perfecto. Sube más. Así estaba Nashla en el corto, en medio de una emoción y una vaina. Y yo agarré ¡Cámara 2! ¡Cámara 2! ¡Cámara 2! ¡Coño! ¡Fucking headroom! ¡Baja la cámara! Loco, y el tigre nada. Y después, cuando él baja la cámara y dice, oye, a mí no hay que hablarme así. Mira, viejo, en medio del programa, yo agarré del camión que estaba en casa el diablo y fui hasta donde el tigre dice, Monstruo, bájate de ahí, ven. Monstruo, bájate de ahí, ven. Ahí mismo lo saqué y metí a un camarógrafo suplente. Y más nunca, ese tipo de cosas yo no puedo permitir, porque estamos hablando de que todo el mundo está dando el 1000% en un proyecto. Entonces, ahí yo te puedo decir que yo me puedo reaccionar, pero estamos en vivo. O sea, estamos en vivo, no hay forma de yo explicar a la gente que este tigre vino de suplente, porque nada. Entonces, ese tipo de cosas. Me sacan de Chévere Nights por segunda vez, me votan 2 veces, y yo digo a partir de ahí, yo voy a montar una productora y no voy a joder más. Con gente. Y yo ahí... ¿Y cuándo fue eso? ¿En qué año? Eso fue 2007. Ok. ¿Y ya ahí te habías casado? No, tenía novia. Sheila era mi novia. ¿Y Sheila trabajaba contigo? No, Sheila era educadora. Okay. Y de repente yo me veo, había reventado mi carro, o sea, no tenía seguro, y yo estaba a pie, me meto a Amores con Sheila, y yo no sé cómo Sheila vio algo positivo en mí, porque yo era un desastre. Yo vivía, mi oficina estaba en mi casa, y yo decía, bueno, yo de aquí tengo grandes sueños. Yo quería hacer películas, yo quería hacer series de televisión y quería hacer proyectos televisivos. Y de repente yo me veo haciendo comerciales
chiquitos y eventos. Y yo digo, yo nunca había hecho un evento, pero me salieron bien. Okay. Y me meto en ese lío y meto cámara, y meto audiovisuales, y meto animaciones. Y va haciendo las dos cosas, la parte comercial y la parte Exactamente. artística, yo comienzo a y vender, viendo dinero. Exacto. Yo comienzo a venderte un sueño de algo que estoy envisionando. Tú lo compras, yo te lo realizo, queda bien. Y ya tú vas viendo como un resultado. Exactamente. Entonces, ¿cuándo fue la primera vez que eso pasó? Como que tú sentiste, cónchale, esto sí salió bien. el primer mes después que me botaron de Chévere Night, que yo dije, mira, yo necesito 80 mil pesos. Yo necesito ganarme 80 mil pesos. Y me llegó un proyecto de 80 mil pesos. Okay. Que me gané 80 mil pesos. O sea, que el proyecto era más grande. Y ya yo me di cuenta y digo, ok, aparecieron los primeros 80 mil pesos. Ahora, bueno, vamos a buscar los segundos. Okay. Vamos a buscar los terceros. Entonces, yo comienzo a tener y me comienza a ir súper bien. Y de repente tengo un amigo que me llama y me dice, vamos a montar una compañía, vamos a ayudarte a montar una compañía. Y yo le digo, no, yo no estoy interesado, yo estoy bien solo. Bueno, pues mira, llegaron porque tú tenías mala experiencia, ya cansado de que te pusiera otra gente orden. Claro. Y yo digo, no, yo estoy feliz aquí, pero él viene con unos proyectos políticos y unos audiovisuales políticos. Y la verdad es que cuando él llega, yo no le hago mucho caso. Mi mamá me dice, Augusto Emilio, mira, ponle caso a eso, que ahí hay dinero. Entonces, yo digo, mami, yo no quiero joder con vaina política. Y dice, mi hijo, mira, tú necesitas dinero, siéntate ahí. Agarro yo y hago unos proyectos grandísimos, que me gano muy buen dinero. Y me caravaneo y cosas. No, jamás. Pero haciendo unos comerciales y haciendo unos audiovisuales muy específicos al target. Como yo trabajaba mis campañas de jóvenes y yo era un pulpo, o sea, yo agarraba, cogía la cámara, escribía, editaba. El producto final salía como integrado. Sí, y además de que yo no tenía muchos gastos. Yo lo hacía todo yo. Entonces yo dije, a este ritmo, yo me voy a ir a Nueva York, traigo un viaje de equipo, compro todos mis equipos, lentes de cine, cámara, todo esto. Y entonces arranco y él me dice, oye, mi viejo, ¿te recuerdas lo que te dije? Vamos a asociarnos y yo te voy a conseguir más proyectos como este. Y yo lo pensé, yo no quería, pero mi mamá me dijo, mira, quizá no es una mala idea porque él se encarga de la parte económica y tú te encargas de la parte creativa. Pero ahí yo aprendí una de las lecciones más importantes. Si yo soy dueño de una empresa, mi rol, yo puedo ser el aporte creativo. Pero el rol administrativo le corresponde al dueño de la empresa. O sea, a los dueños de la empresa. Yo me olvidé por completo de esa parte. Yo confié ciegamente y el error estuvo 50% en mí. Yo confié en que él iba a manejar eso perfectamente bien. Y esa persona, su mamá era la administradora, su hermano era uno de los productores y él manejaba toda la parte económica. Entonces yo simplemente decía, yo quiero esto. Que él te daba un sueldo. Había un sueldito que teníamos los dos bases, pero nosotros repartíamos dividendos al final, pero esos dividendos nunca llegaron a repartirse. Y adquirimos unas deudas, cosas que él no pagó, cosas que hubo un mal manejo de fondos ahí. Sheila, que era mi novia en ese entonces, deja el trabajo y me va a ayudar como en una transición de ella. Y me dice, ven acá, Tuto, aquí hay como una discrepancia en todos estos números. Esto claro, no me que cuadra. tú no te habías sentado a chequear nada de eso. Nunca. Y yo nunca iba a dudar de mi amigo. Y cuando yo vengo a ver, había un viaje de millones de pesos que no aparecían. Que no estaban ahí. Y entonces hicimos una auditoría y la auditoría arrojó unos números que... Entonces, ya ahí viene una separación. Yo pierdo todos los equipos. Él los vende. Para poder pagar. Para poder pagar. Sí, perdimos todo. Y perdimos una amistad. Y perdimos... Y yo tuve que comenzar de menos mucho. Porque había gente que se le debía dinero. Entonces, algo que yo siempre me acordaba de mi tío, del que me prestó el dinero. Mi tío me dijo, Tuto, tu palabra es lo más importante. Porque él se había visto debiendo mucho dinero. Muchísimos millones. Y él, a toda la gente que él le debía... Él le cogía el teléfono y le decía, óyeme, yo estoy aquí, yo te voy a pagar. No sé cuándo, estoy viendo la fecha, pero yo te voy a pagar. Y yo llamé a todo el mundo y le dije, óyeme, yo estoy ahora mismo arrancando de cero y yo te voy a pagar. Y eso lo fui haciendo con cada uno. Hubo gente que me dijo, Tuto, tranquilo, no me tienes que pagar. Tira para adelante, dame trabajo y seguimos para adelante. Y
eso fue un gran alivio. Otros me dijeron, tú tranquilo, tira para adelante y me ve pagando. Y otro dice, no, págame mañana. Ay. Entonces yo... Fui saliendo de lo fuego adelante. Y todavía esos tipos que trabajan, que me dieron esa gran oportunidad, siguen siendo parte de mi vida laboral y son parte de mis amigos. O sea, en esta industria, tú tienes que desarrollar amistad porque es tanto el estrés que yo... A muchos de estos suplidores que me trabajan y no son ya suplidores, son tigres que yo le digo, loco, yo estoy estresado, tengo esta vaina, no sé cómo resolver. Y me dicen, por ejemplo, soluciones, y me buscan soluciones. Y una pregunta, Tuto, ¿en algún momento así de necesidad te tocó rechazar algún trabajo aún necesitando el dinero? Sí. Sí, porque yo no soy una gente que tú me dices, mira, Tuto, sácame lo mío. Okay. De una manera. Entonces hubo 2 o 3 trabajos que se manejaron así y yo no sé cuánto es lo mío. Yo no sé, o sea, yo no sé ni cómo tener esa conversación. Porque lo mío es la parte creativa. Entonces Sheila tampoco se va a meter en eso. Entonces hubo cosas que yo decía, esto no se ve interesante. Okay. Además que el proyecto tampoco era interesante, era una cosa como que eran puramente por dinero. Okay. Entonces, sí, yo he rechazado cosas así. Y cosas que realmente, que yo digo, aquí no vamos a brillar no tenemos el tiempo para desarrollar algo que nos pueda permitir brillar o que vaya a ser una experiencia. Okay. Entonces, sí. Y hubo cosas que cogí que eran trabajos que yo lo tuve que hacer pulpo, donde yo prácticamente lo hice todo para poder sobrevivir, especialmente en esa etapa de post mi socio. Entonces... Y me pasó ahí que me llegó mi primer reality show. Yo odiaba los reality shows. Y me llega que se llama Cuestión de Peso. Y entonces las productoras me lo plantean, pero era muy corto el tiempo. Y yo realmente tuve que aprender a hacer un reality en cuestiones de semana. A la mala o a la mala. Y de repente yo me vi y yo dije, pero esto no es tan chulo. difícil. Esto no es tan... nunca me imaginé que iba a ser de esa manera. Entonces, y era también nuevo. Era nuevo. Era algo novedoso. Era novedoso. Ya habían hecho una segunda temporada. Yo iba a hacer la tercera. Okay. Pero la ventaja de eso es que yo pude ver un producto terminado y pude agarrar el destornillador que yo usaba para desarmar los carritos y desarmar ese formato y entender cómo funcionaba por adentro. Okay. Entonces, esa curiosidad que mi mamá siempre o sea, siempre me motivaba que la tuviera, fue principal en todo lo que yo hice a partir de mi vida. O sea, a partir de ese primer reality. Porque yo dije, en vez de pagar estos formatos, yo prefiero crear formatos. Okay. Y entonces, en vez de usar el destornillador, yo armo algo y después lo ensamblo. Entonces, yo hice ahí un proyecto que se llamó Jumbo Fashionista, que fue un reality. Yo tengo un amigo muy querido que Sebastián. Ay, claro, Sebastián Pou. Buenísimo, a Sebastián le fue súper bien. Era mi pana. Y eso sirvió como para, nacer muchos talentos. Claro, y no solo eso, comunicó que en Jumbo había ropa. Y que tú podías hacer lo que sea, cosa ápera. Y tú de repente veías, y Sheila que súper decía, me decía, bueno, yo compré esta blusita en Jumbo, aperísima, y la amarraba y la cortaba y hacía esto. O sea, yo dije, bueno, ya estamos encontrando el vínculo entre lo comercial y lo artístico. Claro. Entonces ahí yo comienzo a explorar con esa parte y todos mis errores del pasado. Empieza la magia. Lo comienzo a ver, ok, una marca. ¿Qué es lo que necesita la marca? Comunicar esto para vender más. Pues entonces yo le estoy dando una solución completa. Exacto. Rica viene con un proyecto y me llama a la agencia Pajés y me dice, Tuto, necesitamos un proyecto que ayude a vender leche evaporada. Y de repente yo, con el equipo y con el mismo Pajés, desarrollamos un reality show que se llamó Rica Herencia Gastronómica, que nace como un documental primero y después decimos, bueno, vamos a dar un giro y vamos a darle este tema de concursos donde todo el país concurse con este plato. Porque también creo que la gente dejó de querer ver figuras en una televisión a participar y ver gente conocida. Claro, que tú te puedes identificar con ellos. Te puedes identificar. Y que estaba el componente que fue lo más importante que descubrimos en el camino, que eran las historias de estos participantes. Sí. O sea, aquí participaba un plato que
tuviera una historia y un sabor que mereciera $1,000,000. Wow. Entonces esta familia traían su plato tradicional, digamos, tu familia, el plato de ustedes. Ujú. En mi caso, mi mamá hacía un pastelón de cebolla buenísimo, que tú lo oyes y el que odia la cebolla dice, yo no comería eso. Cuando lo prueba dice, wow, primera vez que yo puedo comer cebolla. Y ese plato ella lo heredó de una amiga que fue, entonces, esa era nuestra receta familiar. Y nosotros hicimos lo mismo, o sea, vamos a poner al país entero a competir por ese plato. Y fue increíble los ratings que tuvimos. Y además, para la marca fue chulísimo. Excelente. Que repitieron una segunda temporada. Uh-huh. Hicimos después Herencia Gastronómica la parte 2, que era con niños. Los niños ahora le tocaba cocinar. Y fue todavía más cute. Y lo hicimos en el 2017. Y ya yo entendía que, ok, logramos hacer realities con una marca grande patrocinando todo detrás. Tiene que llegar el momento. Te quitó la presión financiera. Exacto, porque ya yo hacía un proyecto que ya tenía yo sabía cuándo empezaba, cuándo terminaba y que ya yo sabía cuánto me iba a ganar. Entonces, y para Sheila eso era fantástico. Maravilloso. En el caso de Got Talent, cuando me lo proponen, es otro el esquema. Cuando Gilberto y Nashla y David me llaman y fue como, yo no sabía lo que yo iba. Ellos me llevaron, estamos en la casa de Gilberto, me bajan esta pantalla y cuando me ponen Got Talent, yo digo, ¿y qué yo hago aquí? Y lo grande que yo odiaba ese reality. O sea, no era algo que yo podía ver. Y de repente pasan media hora y yo estoy malo de la risa. Y pasan media hora y estoy con el corazón en remojo. Sí. Y de repente viene una historia de un cáncer, que mi mamá murió de cáncer y cuando yo veo, mi mamá había tenido un cáncer que había sobrevivido y yo veo lo que esa mujer pasó, yo estoy rajado dando gritos. O sea, yo pasé por todas las emociones. Y al final del proyecto, Gilberto me dice, Tuto, ¿cómo podemos hacer este proyecto aquí? Y yo digo, loco, esto es imposible. Imposible. O sea, impensable, viejo, porque... Eso no va a suceder. Eso no va a suceder jamás en la vida. Y de repente me dice, bueno, brother, mira, la gente de ellos nos contactaron, te propusimos como el productor y aquí hay unos pasajes, nos vamos para Nueva York en un par de días, un 15 de septiembre. Y me dice, y le digo yo, no, vámonos para Nueva York, loco, y vamos a ver esta vaina allá y vamos a ver qué tal. Claro. Pero yo voy convencido de que esta vaina no va, de que esto no va, porque ya yo sabía que era un proyecto por encima de los $3 millones, que eso es impensable para la República Dominicana, impensable. Yo estaba calculando, mira, mínimo en el tiempo, yo cogí el detonillador y me quedé, hice como un ejercicio. Y cuando llego allá confirmo que esto es todavía más grande de lo que yo me imaginé. Pero la magia que había ahí, Sara, o sea, yo no te puedo explicar para mí lo que fue entrar a ese escenario. Como Disney. El Disney. Yo veía las cámaras, yo veía al tipo, el operador, stand by, camera one, this okay. Y veía la bulla, la gente, y veía el tipo que animaba y decía, okay guys, everyone, vamos. Y todo el mundo aplaudía, we're in live. Estábamos en vivo. Yo nunca había visto la producción de un programa en vivo en Estados Unidos. O sea, tiene otro feeling completamente. Claro. Tigres, hay un tigre que nada más sirve para animar a la gente del público. Y yo decía, eso pasa aquí, pero no es lo mismo que allá. Entonces, yo estoy viendo todo esto y lo estoy viendo desde un punto de vista de un productor invitado por la producción, claro, para yo entender eso. ¿Y dónde te sentaron? ¿Adelante o atrás? No, en un sitio donde... súper cerca. Que tú veías todo. Yo veía todo, pero yo iba pasillando, yo iba caminando, o sea, y eran 2 días. Entonces, el primer día fue para mí... ese cerebro, mira, a 1000. Y yo fui con una libretica anotando todo mi vaina y digo, ok, 13 cámaras, veo veo todo esto, o sea, el equipo de producción que estaba ahí, y yo veía lo rápido que montaban un set. O sea, para ir cambiando. Ok, nos vamos para comerciales, ¡pum! Tenían 3 minutos para desmontar todo, montar otra vaina, pantalla, efecto de sonido, ensayo de puntos, ok, tú aquí, pum, arrancaba, ok, our next, pam, y el show seguía. Entonces, en el medio de estar evaluando al participante, estaban entrando otras cosas en planito cerrado, no como el pana que me hizo el headroom. Son cosas, ajá. Entonces, yo veía cómo esa dinámica funcionaba y para mí fue mágico. Yo dije, no hay forma que nosotros no hagamos esto en República Dominicana. O sea, tú dijiste, sí, lo puedo hacer. Esto lo vamos a tener que hacer sí o sí. Yo necesito que
en República Dominicana se iba la experiencia que nosotros acabamos de Ok. vivir. Y los cuatro estábamos en la misma sintonía. Y Gilberto fue con su hija. Este proyecto empieza porque Gilberto y su hija Son fanáticos. son fanáticos full de Got Talent. Y ya la hija de Gilberto empezaba a tener un noviecito y el noviecito comenzaba a robársela a Gilberto de su tiempo. Entonces, esa era parte de la traela. entonces de la encantarla. Gilberto decía, no, vamos a ver Got Talent, y ese era un tiempo sagrado entre ellos dos. Ya tú sabes. Entonces, para Gilberto, me dice Gilberto, loco, vamos a traer esta vaina. Yo necesito enseñarle a Alma Pamela que nosotros podemos hacer esta vaina aquí. Y entonces, se convirtió en una cosa donde no hicimos ningún análisis económico. Cógelo ahí. No hicimos ni un análisis de mercadeo. No hicimos nada. Gilberto, que es el Y tigre- ahí ya tú aportaste, ok, ¿qué pasó? Tu talento. No. Yo, Gilberto, nos asociamos los tres. Nos asociamos los cuatro. Cuando yo a veces digo tres porque yo con todavía Nasha como en la Como, misma. ok. Pero los cuatro nos asociamos y decidimos hacer esto. El dinero no era un tema. El dinero no era un tema. O sea, lo que nosotros no íbamos a ganar no era relevante. Era No, gozárselo. que Era gozarnos este momento en nuestras vidas y hacerlo con toda la altura que requería la producción. David era súper exigente, Nashla era súper exigente, Gilberto por igual y yo también. Y los cuatro estábamos jalando para ver cómo podemos hacer esta vaina que rompa en Latinoamérica. ¿Cómo podemos hacer esto? Que primero... Que no sea uno más. Que no sea uno más y que no nos sintamos Al menos. avergonzados de lo que estábamos sacando. Y una pregunta ahí. Ujú. Tú, cuando dices, ok, vamos a darle, vamos a hacerlo. República Dominicana, ¿cuál entiendes que es la mayor limitante para producciones de ese calibre? No hay No hay. un esquema de compañías que piensen que cómo le pueden... O sea, no había. No había. No había. Porque yo creo que después ¿En de qué Got año? Talent, 2019. Nosotros comenzamos la comercialización del proyecto en el 2018. Ok. Fue en el 2015. Pero los primeros números que yo tenía de presupuesto arrojaban algo irrealizable. Entonces Gilberto ahí me dijo, Tuto, Aplatanemos esto. aplatanemos esto y busquemos la vuelta, porque yo no creo que podamos meternos en eso. Pero se dio una reunión sin querer que una empresa muy grande nos prometió una gran cantidad de dinero. Cambió la cosa. Y cambia la cosa. ¿Y dónde era que se grababa? Se grababa en la sala Manuel Rueda, Ok. que está ahí al lado del Conservatorio de Música. Ujú. Y eso era un teatro que estaba desbaratado. O sea, Yo fui después a ver obra lindísimo. es bellísimo. Pero déjame contarte, si nosotros hubiésemos decidido hacerlo en el 2015, no había teatro. Si lo hubiésemos decidido hacer en 2016, no había teatro. Si lo había 2018, no había teatro. En el 2018, ya con el patrocinador montado, el grande, es que comenzamos a buscar y que Bellas Artes no tenía las fechas. Siempre tiene la fecha cogida. Siempre tiene la fecha cogida. Y de repente, pero ¿cuándo? No, para el 2020 quizá, el 2018, ustedes pudieran optar por eso. Y yo digo, no, porque esto no es una opción. Y yo insistí tanto. ¿Y tenían, ya habían firmado contrato? Ya, ¿O habíamos- no? ya, Sí. ya teníamos a la gente súper palabreada. O sea, Ok. ya había como un option deal en la mesa, pero no sé, no recuerdo si habíamos ya gastado dinero. Pero yo sé que yo tenía la presión de que teníamos que sacar esto porque ya habíamos prometido de que... Y por lo menos tiempo, mucho, me imagino. Sí, claro. Y de repente me dicen el director de Bellas Artes, que en ese tiempo era Félix Germán, hermano de Milagros Germán, Ujú. me dice, Félix, Tuto, pero yo tengo un teatro que yo creo que te puede funcionar. Está desbaratado, pero vamos para allá. Y fuimos y vamos a la sala Manuel Rueda, desbaratada Oye. completamente en palo. Yo digo, no, loco, ¿cómo yo? Oye, Tuto, este es más grande y no Y tiene bonito. compromiso. No tiene compromiso ahora mismo. Y lo van a terminar para el año que viene. O sea que cuenta con esto para marzo del año que viene. Estamos ahora mismo en octubre. En marzo va a estar listo. Yo digo, vamos a ponerlo para mayo. Ok. Porque yo sé que Pa marzo, curarse, para sí. curarse. Vieja. En abril estaba en palo, todo desbaratado. O sea, Y entonces, y yo ya con cuartos de patrocinadores. O sea, esto hay que hacerlo sí o sí.
fuimos a donde en ese tiempo estaba la vicepresidenta. Nasha consigue una reunión y vamos a la vicepresidencia. Era Margarita y nos sentamos con ella y le explicamos la situación. Le explicamos a todo el mundo lo que estaba pasando. Y el gobierno se comprometió esa vez en entregarnos el teatro. Era de su gestión, o sea, tenían que hacerlo. No era como que... y logramos... O sea, yo fui día y noche a supervisar mi obra como que si fuera mi casa que yo estaba construyendo. Pero era la única manera. Yo tengo videos del progreso así, de todo eso, porque no daban, o sea... No iban a terminar nunca. Todavía, de verdad, yo entiendo que si no hubiésemos ido Nashla, yo, no todo pasa. Ese grupo, no avanzaba. Y por lo menos quedó fuera del Got Talent, quedó el teatro. Claro, o sea, al final el teatro nos sirvió, fue un sitio magnífico. Tú me dices a mí, Tuto, mira, te tengo el Teatro Nacional. ¿Tú lo quieres hacer? Yo ¿Tú prefieres ese teatro? 1000 veces. Incluso el parqueo para audiciones. Todo, los espacios. Es el único sitio que puede albergar a Got Talent en el país. Okay. No hay otro sitio. O sea, lo que nosotros conseguimos ahí fue realmente... O sea, todo converge para que pudo funcionar este proyecto que sin teatro no se puede hacer. Ok. Y Tuto... Entendiendo que eres capaz de asumir grandes retos, ¿qué te llena ahora? Bueno, me llena... Yo quisiera hacer una después, porque quiero hacer una película ahora. Voy a hacer una película, estoy trabajando en la película de Johnny Ventura. Ay, qué chulo. Y es un proyecto fascinante. Y he colaborado con mis amigos en sus películas, en sus proyectos, pero ahora me toca la silla del director y la silla del productor también al mismo tiempo. Pero me muero por hacer series de televisión. Okay. Me muero por hacer una serie que conquiste Latinoamérica, que tenga un impacto en Latinoamérica y que sea dominicana. Ay, qué chulo. y que tenga eso. Y estoy desarrollando un proyecto de serie. Me muero también por desarrollar videojuegos. Parte de mi vida encontrar narrativa bellísima en videojuegos. Entonces, estoy desarrollando videojuegos con un equipo dominicano 100% y ha sido como una curva de aprendizaje lindísima. Entonces, yo creo que yo estoy viviendo después de Got Talent, que no fue un sueño mío, fue un sueño de Gilberto y de su hija y de Nashla, que después se me pegó y se convirtió en mi sueño, y de David. Ahora me toca vivir una etapa de desarrollo de proyectos que sí son mis sueños, que son mis sueños de origen. Entonces, yo creo que estoy en una etapa donde a veces yo digo, cónchole, me hacen falta tener a los socios porque esas discusiones me hacían crecer, pero es muy interesante que ahora lo estoy haciendo con Sheila y lo estamos haciendo desde el punto de vista de, esto es lo que nosotros queremos hacer. Claro. Y es un viaje lindísimo. Qué bueno, qué bueno. Y por último, o sea, yo lo que quisiera es una parte 2 para que hablemos en más detalle de esos sueños. Cuéntame cómo tú defines la abundancia, el éxito financiero, el éxito. Yo creo que puede ser que tú puedas ignorar el dinero ahí, que todo funcione y que tú puedas vivir una vida donde tú hagas lo que tú quieras en el sentido de tu sueño, de lograr tu sueño, de que tú tengas una libertad, de que tú puedas decir, ok, este año vamos a hacer este proyecto. Y yo creo que si ese motor está funcionando, si ese motor económico que tú tengas instaurado, cualquiera que sea, funciona y te permite tener tiempo de calidad con la gente que tú estás creando proyectos, que sean experiencias para cada uno de ellos. O sea, para mí eso es la abundancia. Excelente. No, muchísimas gracias. De verdad que nada que agregar. Te espero de nuevo por aquí. Feliz de la vida. Y a ustedes, gracias por la sintonía también. Seguimos avanzando.